Carga eléctrica y la ley de Coulomb. Conceptos. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas entre ellas. Entonces, básicamente podemos decir que la carga eléctrica es una propiedad de la materia. Es una propiedad que se puede tener o no se puede tener, igual que como ocurre con el brillo metálico. No todos los materiales, no todos los metales tienen brillo metálico. Depende de las características propias de cada uno, el que pueda o no. Pues lo mismo sucede con la carga. Puede ser que se tenga carga en exceso o deficiencia de carga, o puede ser que no se tengan cargas en exceso. Básicamente esa es la definición entonces de carga. Como vemos en esta par de imágenes, vemos los procesos de carga, en este caso de carga por inducción, que discutiremos en breve. Básicamente, todo este análisis de cargas surge del estudio que hizo el señor Benjamin Franklin en el año de 1700, algo por ahí, 730 puede ser, donde él trató de buscar respuestas a ese tipo de experimentos de por qué la regla atraía los pedacitos de papel o por qué esta varita cargada atraía esa esfera. Entonces, dentro de las conclusiones a las que llegó él luego de sus experimentos es que tenemos dos tipos de cargas. Cargas positivas, cargas negativas. Por lo tanto, dos tipos de fuerzas, fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión entre las cargas. Entonces, por ejemplo, si enfrentamos dos cargas iguales como dos protones, como lo vemos acá en la parte inferior, son cargas iguales y por lo tanto entre ellas se va a dar una repulsión. Entonces vea que las dos líneas de fuerza tratan de alejar, de separar las cargas. Lo mismo sucede si lo que enfrentamos son dos cargas negativas, como por ejemplo un par de electrones, ellos tratan de repelerse. Por lo tanto, es una fuerza de repulsión, una fuerza que trata de separarlos. Mientras que si enfrentamos cargas diferentes, una carga positiva y una carga negativa, como un electrón y un protón, ahí lo que se da es una fuerza de atracción. Entonces vea que el protón trata de irse hacia el electrón y de igual forma el electrón de irse hacia el protón. Como lo vemos acá en esta otra animacióncita del lado derecho. Dos cargas diferentes se atraen, dos cargas iguales se repelen. Entonces vea que las cargas positivas al ser iguales tratan de separarse, de alejarse, mientras que las otras que son cargas diferentes, una positiva y una negativa, tratan de acercarse entre sí. Una fuerza de atracción y las de las dos cargas positivas una fuerza de repulsión. Propiedades de las cargas eléctricas. Bueno, la primera propiedad que tenemos es que la fuerza entre las cargas varía con el inverso al cuadrado de su separación. Que la carga se conserva. Es otra de las propiedades que tenemos, entonces no hay creación de carga, sino lo que se da siempre es una transferencia de carga. Por ejemplo, cuando frotamos una regla sobre nuestro cabello, lo que estamos haciendo es transfiriendo cargas del cabello hacia la regla, como lo vemos acá en este experimentito de la lámina del lado derecho. Y por último, vamos a hablar de que la carga está cuantizada. Y por cuantizado lo que vamos a entender es que la carga siempre la vamos a poder expresar como un número multiplicado por la carga fundamental. Entonces la carga la vamos a representar con la letra Q y sería N por E, donde es la carga fundamental. Recordemos que la carga fundamental es la carga del electrón o el protón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta es de la unidad de carga que es el coulombs. Entonces eso es lo que vamos a entender nosotros por carga cuantizada. Un número, cualquier número entero, incluso puede ser fracción, que multiplica esa carga fundamental que es la carga del electrón, que la representamos con la letra E. Entonces, la carga eléctrica es una magnitud fundamental de la física, responsable de interacción electromagnética. En el sistema internacional, la carga la vamos a medir en coulombs o coulombios, como queramos, y lo representamos con la letra C mayúscula. El coulomb está definido como la multiplicación del amperio por segundo. Eso nos va a dar el coulomb.
Bueno, el coulombs es una unidad muy grande, por lo tanto casi siempre vamos a utilizar múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Y los submúltiplos que vamos a utilizar son por lo general microcoulombs, que quiere decir 10 a la menos 6 coulombs, nanocoulombs, 1 por 10 a la menos 9 coulombs, o incluso, que ya sería una carga un poquito grande, milicoulombs. Entonces micro, nano y mili, mu, n y m. Incluso podríamos utilizar picocoulombs, 10 a la menos 12, pero casi nunca los valores grandes. Carga por inducción. Si acercamos un objeto con carga a una superficie conductora aún sin contacto físico, los electrones se mueven en la superficie conductora. Cuando permitimos que las cargas salgan o entren en un conductor por contacto, decimos que lo estamos poniendo a tierra, y el conductor, luego de su desconexión, queda cargado por inducción. Entonces aquí lo vemos muy fácil, el ejemplo de carga por inducción en esta esfera. La esfera es una esfera neutra. A la hora de acercarle una barrita con la mano del lado izquierdo, vea que se reacomodan las cargas de esa esfera, yéndose las positivas hacia el lado de la barra y las negativas al otro extremo. Cuando le acercamos la otra mano y tocamos, estamos creando una conducción y provocamos el abandono de esas cargas negativas que se corrieron hacia ese lado y que están deseando irse. Retiramos la mano y retiramos la barra, y vean que la esfera ahora ha quedado con cargas positivas, quedó cargada por inducción. Eso es un proceso de carga por inducción. Bueno, veamos este video sobre algunos experimentos. Hoy les voy a enseñar a hacer 3 experimentos que tienen que ver con la electrostática, que están muy fáciles de hacer y que pueden hacer en su casa. Pero antes les tengo que dar una pequeña introducción de cómo funciona la electrostática. Toda la materia que conocemos, o sea, de lo que estoy hecho yo, de lo que está hecho la cámara con la que estoy grabando esto, está hecho de átomos. Los átomos tienen electrones y protones. Cuando un material está cargado igual de electrones que de protones, se le llama que tiene una carga neutra, o sea que no pasa nada cuando lo tocas. Por ejemplo, cuando yo toco esta cámara no me pasa nada porque los dos estamos neutro. Pero hay algunos materiales que tienden a ganar electrones o perderlos cuando tocan otro objeto. O sea, cuando los dos se tocan, uno pierde electrones y el otro gana electrones y se carga. Es por eso que hay veces que cuando tocas una puerta de metal te da un toque. Una vez sabiendo esto, ya podemos pasar con los siguientes experimentos. Para el primer experimento, lo único que vamos a necesitar es un globo y un pedazo de bolsa como de supermercado. Lo único que tenemos que hacer es frotar ambos objetos contra nuestro pelo, y una vez que lo hayas hecho, estos dos se van a repeler. Bueno, estos dos se repelen porque, en primer lugar, nuestro pelo tiende a perder electrones cuando tiene contacto con la goma del globo. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con él, el globo le roba electrones y se carga de electrones, mientras que nuestro pelo pierde electrones. Y lo mismo pasa con la bolsa del supermercado. Ahora, cuando los dos están cargados de electrones, como los electrones son negativos y cargas iguales se repelen, cuando estos dos que tienen electrones y electrones se acercan, entonces empiezan a repeler. Bueno, ahorita no, porque no está cargado. Ahora sí. Para el siguiente experimento vas a necesitar un globo y un poco de papel picado. Lo único que tienes que hacer es frotar de nuevo el globo contra tu pelo y después esparcir un poco el papel sobre la mesa. Una vez que el globo esté cargado con electrones después de haberlo frotado contra tu pelo, lo único que tienes que hacer es pasarlo lentamente encima de los papeles. En el primer experimento los objetos se repelían porque los dos tenían electrones y como son iguales se repelen. Pero como el papel tiene protones y electrones y el globo está muy cargado de electrones, a la hora de acercarse los protones del papel se acercan hacia los electrones del globo haciendo que se junten. Para hacer este experimento solamente vas a necesitar el mismo globo que has usado para los otros dos experimentos y una lata. Lo único que tienes que hacer es frotar de nuevo el globo contra tu cabeza, poner la lata de forma horizontal y acercar el globo hacia la lata sin tocarlo. Vas a ver cómo la lata se empieza a acercar hacia el globo. Esto pasa por lo mismo que el segundo experimento, pero un poquito diferente. Lo que pasa es que la lata tiene protones y electrones, pero como es metal, los protones y los electrones corren libremente por la lata. Tú al acercar el globo lleno de electrones, haces que los electrones de la lata se repelan y se vayan hacia el otro extremo de la lata, haciendo que todos los protones queden cerca del globo y todos los electrones lejos del globo. Entonces cuando acercas el globo, los protones de la lata y los electrones del globo se atraen
y es por eso que la data empieza a perseguir el globo. Pero bueno, esos son los experimentos, espero que te hayan gustado, están muy fáciles de hacer, o sea, me imagino que tienes todos los materiales en tu casa y si no, pues son muy fáciles de conseguir. Y pues nada, es todo, si tienes alguna duda déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces vea que nos está dando ya la idea de cómo podemos cuantificar esa fuerza. En los experimentos de Benjamin Franklin, él trataba de buscar la respuesta a eso, de cómo medir eso, y él encontró que se dependía de las dos magnitudes de las cargas involucradas, pero también de la separación, y que la separación entre esas cargas afectaba en forma inversa: a mayor distancia, menor fuerza; a menor distancia, mayor fuerza. Y que específicamente logró encontrar cuando hizo sus experimentos que era una dependencia inversa cuadrada. Bueno, aquí lo que vemos es una balanza de torsión, que es simplemente un dispositivo experimental para poder medir la fuerza entre cargas. Sobre la esfera roja lo que se hace es depositar carga, y a la hora de entonces acercarse a la otra esfera va a darse una interacción entre ellas, de manera que ese movimiento, esa torsión que se va a dar, se va a transportar a un resorte de torsión, que es pues como un resorte no de un hilo, sino como de hecho de una lámina, y esta torsión se traslada arriba, como lo vemos, hacia la fuerza. Entonces, si yo cuantifico la fuerza que experimenta el resorte, corresponderá a la misma fuerza que está experimentando las cargas, porque es la fuerza de las cargas la que está provocando ese movimiento del resorte de torsión. Eso es pues una balanza de torsión, y así es como se cuantifica, o se ha podido cuantificar, la fuerza entre cargas. Bueno, ¿de qué depende esta fuerza que se da entre cargas? Bueno, esa fuerza que se va a medir en Newton dependerá de las magnitudes de las dos cargas involucradas y de la separación que hay entre las cargas. Específicamente lo que tenemos es esta expresión, que se conoce como la ley de Coulomb. La fuerza va a ser una constante multiplicada por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 entre la separación al cuadrado. Y por supuesto, como un vector que es la fuerza, mantenemos la condición vectorial agregando este vector unitario R sombrero que está por ahí. Muy importante, esas cargas, vea que están entre barras. Esas barras lo que denotan es magnitud, tamaño, nada más. No consideramos el signo, sino como valores positivas esas cargas. La constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, o bien la podemos expresar en términos de otra constante, que es la permitividad del espacio libre vacío, o del vacío, como quieran llamarle. Lo cierto es que en función de esa otra constante, entonces la constante de Coulomb es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. La permitividad lo que nos representa es la barrera que presenta el medio a que se pueda dar esa fuerza entre las dos cargas. Por lo general trabajaremos siempre vacío nosotros, así es que no tendremos que corregir esa constante, pero si estamos en un medio que no es el vacío, el que usualmente vamos a considerar, ahí sí tendríamos que hacer una corrección, y entonces en ese caso esta constante de Coulomb se va a ver modificada por la multiplicación de otra constante para hacer representativo ese efecto de la barrera que tengamos entre cargas. Bueno, pero para nuestro caso siempre vamos a considerar vacío entre las cargas, o aire, que es pues equivalente para nuestros efectos prácticos, y no tener que corregir esa constante cada vez que apliquemos la ley de Coulomb. Bueno, ¿qué sucede si son muchas las cargas involucradas? Pues simplemente lo que hacemos es
ubicarnos en la carga que nos están pidiendo que hagamos el análisis y de ahí sacar la interacción de ella contra todas las cargas que están cercanas. En este caso lo estamos planteando para la carga 0, que es esta que está aquí en el centro de toda esa distribución de carga. Entonces vea que Q0 experimenta una fuerza de atracción debido a Q1. Q1 es una carga negativa, por eso la Q0 siente que la atrae la carga 1. Lo mismo sucede con la carga 2, que también es negativa. Entonces ella experimenta una fuerza de atracción, una fuerza que le dice acérquese a la carga 2. Con respecto a la 3, por ser cargas de signos iguales, lo que se da entre ellas es una repulsión. Entonces, una fuerza que le está diciendo a 0, alejate de Q3 porque somos iguales. Y luego con la 4, que es una carga negativa, lo que se da es una atracción. Por eso vamos desde la carga 0 a la 4 con el vector fuerza. Le está diciendo acérquese, puede acercarse. Y con respecto a las 5, que son cargas iguales, ahí nuevamente se va a dar una repulsión. Por eso vea que la fuerza 0,5 apunta hacia el lado izquierdo. Entonces, en resumen, esa fuerza que experimenta la carga 0 corresponde a la suma de la fuerza 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Y si tuviéramos más fuerzas, más cargas, seguimos sumando las fuerzas hasta la fuerza n. Vea que aquí lo que hacemos atrás de cada uno de estos vectores está algo en i, algo en j e incluso puede haber algo en k. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues sumar lo de i de la 1, lo de i de la 2, lo de i de la 3, lo de i de la 4 y así hasta acabar todo eso. Así es como se determina la fuerza de una carga cuando está inmersa en otra cantidad de cargas grandes. Ley de Coulomb. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cortar la baraja por la mitad. Muy bien. Tanto si se trata de pura ciencia como de pura trampa, los antiguos griegos se dedicaban a ella con pasión. Eran tan rápidos en la ciencia como en los deportes, y muy pronto hicieron un asombroso descubrimiento sobre la naturaleza de la electricidad. Una simple varita de resina. La froto sobre el conejo. Algunos materiales actúan como una varita mágica cuando se frotan con una piel de conejo y atraen pequeñas partículas de materia. Finalmente, los científicos serían capaces de explicar exactamente cómo funciona realmente este fenómeno, la electricidad. Y al contrario que el prestidigitador profesional, los primeros electricistas estaban deseosos de compartir los secretos de su oficio. Por ejemplo, una de las claves de la electricidad dejó de ser un secreto desde que Benjamin Franklin probó su habilidad en este campo. Difundió la versión que en inglés corriente era algo como esto: algo llamado carga, la carga eléctrica, es la causa de la fuerza eléctrica. Fue genial con reservas. Pero ¿cuál era la conexión entre carga y fuerza? Tanto en la ciencia como en la magia, la elección del momento adecuado lo es todo. Y en Francia, Charles-Augustin Coulomb apareció con la respuesta. El experimento de Coulomb, que reveló la relación entre carga y fuerza, sería verificado por otros científicos y lo más importante es que sería descrito en términos matemáticos sencillos. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Además hay dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando la electricidad actúa entre cargas de signo diferente, hace que se atraigan. Pero cuando actúa entre cargas de igual signo, éstas se repelen. Conforme a la ley de Coulomb. Bueno, como lo vemos acá, la ley de Coulomb lo que dice es que
La fuerza que experimenta es igual al producto de la constante de Coulomb por la magnitud de las cargas entre la separación que hay entre ellas al cuadrado, manteniendo la condición de vector por acá. Bueno, los materiales, como vemos y como hemos venido observando en toda esta serie de láminas, tienen características particulares. En el caso de los experimentos con los que jugó Benjamin Franklin, la regla tenía que ser de un material que permitiera que las cargas se pudieran depositar sobre ella. En ese caso es porque el material no corresponde a este que vemos acá, que es un conductor. Como dice por acá, los conductores son los materiales que le permiten un libre movimiento a las cargas depositadas sobre ellos. O sea, las cargas que están colocadas en ese material se pueden mover libremente. Y eso se debe al enlace que ellos tienen, que es el enlace metálico. Aquel mar de electrones que nos hablaron en los cursos de química es pues el responsable de que un material se comporte como un conductor. Entre los más representativos tenemos el oro, la plata, pero también pues está el cobre, el bronce, el aluminio. Todos estos materiales son buenos conductores. Y pues los más malos conductores que podríamos mencionar pues son madera, los mismos plásticos, que son pues materiales que están en el otro extremo, materiales que no permiten esa facilidad de transmitir las cargas. Aquí vemos un ejemplo de una pieza de oro, de una pieza de cobre. Ahí pues, si quieren más información, vamos a esas dos direcciones que están por ahí. Aislantes. Los aislantes son aquellos materiales en los que las cargas se mueven con mucha dificultad. Prácticamente no se da un flujo alguno, o sea, prácticamente no se mueven. Entre los buenos aislantes, que son los malos conductores, el plástico, el papel, la porcelana, el barniz, la madera, todos estos son materiales que están clasificados como aislantes. ¿Por qué? Porque como dice la definición, usted deposita una carga sobre uno de ellos y estas cargas ahí se quedan. Se podrán mover sobre el material si básicamente hay un agente externo que las pueda transportar, mientras que si no las transportan, ahí se quedarán. Entonces vea que los aislantes pueden tener carga. Lo único es que estas no se pueden mover, sino que se quedan depositadas donde han sido colocadas. Afortunadamente hay un tercer grupo de materiales, podríamos decir que son como rebeldes. Y esos materiales son los semiconductores. Dice que un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Entonces la ventaja de un semiconductor es que nosotros vamos a decirle cómo queremos que se comporte, si queremos que sea conductor, si queremos que sea aislante. Cuando las características del entorno en el que está son tales, puede ser aislante, pero si son otras, puede ser conductor. Eso lo logramos agregando impurezas dentro de su matriz, dentro de su red cristalina. En ese acomodo de los átomos, quitamos uno del material y colocamos otro átomo de otro material que puede ser que tenga exceso de cargas o deficiencia de cargas. Eso es por lo que decimos como contaminar. ¿Por qué? Porque estamos quitando algo que no es propio de él y colocando un material diferente. Y ese contaminante que agregamos es el que le permite tener esas características diferentes y ser considerado como un conductor o como un aislante según el contorno. En la tabla periódica los encontramos en la columna del carbono, creo que es la columna 4, y los más representativos son el silicio y el germanio. ¿Dónde los encontramos a los semiconductores? Bueno, en toda la electrónica moderna, en los diodos como este de la imagen, en los componentes electrónicos, en los procesadores, en los chipsitos, en todos esos materiales donde haya electrónica moderna, en la calculadora, en un reloj inteligente, en la computadora, en los televisores inteligentes, ahora en los celulares. Todo eso tiene componentes que están hechos a base de semiconductores. Campos escalares. Bueno, luego de la parte de ley de Coulomb de fuerzas, tenemos también la parte de campo eléctrico, perdón. Antes pues hablemos de lo que es un campo escalar. En general todos los campos, sean escalares o sean campos vectoriales, son propiedades
de alguna región que no hay que estarlas midiendo para saber que esa propiedad existe. Algunas de esas tienen dirección, que serían los campos vectoriales, o bien no tienen dirección, que son los campos escalares. Como lo vemos por acá, la temperatura corresponde a un campo escalar. En este caso solo nos ubicamos en el lugar y decimos el valor de esa propiedad conocida como temperatura. Entonces un campo escalar corresponde a una magnitud física que requiere solo de un número para su caracterización. Entonces vea que la temperatura, como la vemos en esta imagen, en el lado de Centroamérica, en algunos momentos se pone rojo, eso quiere decir que llega a temperaturas de 30 grados por lo menos y va a bajar a temperaturas de como amarillo, 20-25 grados. Esa es más o menos una temperatura promedio de la región, pero vea que nada más nos ubicamos en la región Centroamérica y damos el valor de esa propiedad, no le damos dirección. ¿Por qué? Porque la temperatura es un campo escalar, no tiene dirección. Pero hay otros campos que sí necesitan dirección, como el campo gravitacional. El campo gravitacional lo hemos definido como la región alrededor de un cuerpo celeste, la región alrededor de la Tierra, por ejemplo, que se manifiesta como una fuerza de atracción sobre los demás cuerpos que están en su superficie. Esa es la fuerza peso, va dirigida siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces vea que es un campo vectorial porque es una región alrededor de un cuerpo celeste que se manifiesta como una fuerza de atracción. Ya en esa palabra atracción indicamos una dirección a ese vector fuerza. Bueno, en el caso del campo eléctrico es algo muy similar a la definición a esta que tenemos acá de campo gravitacional, como se ve en este dibujito también. Bueno, vamos a la definición de campo eléctrico. Dice que el campo eléctrico es una propiedad del espacio, una región alrededor de una carga que se manifiesta como una fuerza de atracción o repulsión sobre otras cargas cercanas. Entonces vea que es la región alrededor de una carga, que se va a manifestar como una fuerza sobre las cargas cercanas. Y esa fuerza puede ser de atracción o repulsión. Ahí le estamos dando dirección. Entonces vea que es un campo vectorial. Tiene dirección. Veamos este otro video. En cualquier lugar, en las proximidades de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Como si se debiese solo a una carga, el diseño de las fuerzas detectadas en la carga de prueba es simple. Es más complejo en el caso de dos cargas opuestas. O para dos cargas del mismo signo. Y más complejo aún para disposiciones más complicadas. Pero en todo caso, y esto es lo importante, incluso si la carga de prueba no esté ahí para detectarlo, se puede suponer que el esquema de fuerzas existe en cualquier lugar del espacio. Esa es la esencia del concepto de campo. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente. La fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cualquier punto del espacio es igual a la carga de prueba multiplicada por una magnitud debida solo a las otras cargas. Esa magnitud es el campo eléctrico. Bueno, en el video acabamos de ver cómo se puede determinar este campo eléctrico.
Ya vamos a ver la expresión para poderlo calcular. Muy importante, como se ve ahí, cómo cambia la dirección de esa carga que se va manipulando conforme se acerca a una carga positiva o una carga negativa. Bueno, nos indicaba en el video que ese campo eléctrico lo vamos a determinar a partir de una fuerza por unidad de carga. En este caso, esa carga que utilizamos se conoce como carga de prueba. Vea que los efectos de esta carga de prueba, esta Q sub 0, no son representativos en el valor del cálculo del campo eléctrico. Vean que en la expresión final no aparece ya esa carga de prueba. No tuvimos que calcularla o saber su valor para poder determinar ese campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico, que es un vector, por eso aparece el vector unitario aquí, es la magnitud de la carga multiplicada por la constante de Coulomb entre la separación al cuadrado. ¿Cuál separación? Bueno, del punto donde yo quiero o donde se quiere calcular el campo hacia la carga. El campo eléctrico lo vamos a medir por lo tanto en Newton sobre Coulomb. La constante de Coulomb, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, 9 por 10 a la 9. Q sub 0 la carga de prueba y Q sub 1 la carga involucrada. R es la separación que hay entre la carga de prueba y la carga Q sub 1. La carga de prueba siempre la colocamos en el punto donde queremos averiguar ese campo. Bueno, la carga de prueba. La carga de prueba tiene dos características muy importantes para que pueda ser considerada como carga de prueba, y una es siempre positiva. Ese Q sub 0 que hablábamos ahí es una carga de prueba que es positiva. Para todos los casos la consideraremos como una carga positiva. Y el otro requisito que le ponemos, la otra característica, es que tenga un valor muy pequeño. ¿Para qué le ponemos esas restricciones? Bueno, porque lo que queremos es que esa carga no altere la distribución de las otras cargas, que cuando la acercamos a un conjunto de cargas, su efecto no desacomode ese arreglo de cargas, de manera que no sea notoria la presencia de ella, y eso lo logramos haciéndola positiva y haciéndola muy pequeña. Si le damos esas dos características a esa carga de prueba, logra convertirse entonces en una carga que no va a cumplir ningún efecto de modificación de las otras cargas, sino que simplemente sirve como una herramienta, como una vía que nos permite de alguna manera calcular ese campo eléctrico. Sin embargo, él no tomará parte de los resultados, no va a ser un valor que tenga que considerarse para poder determinar ese campo. Algo así como los catalizadores en las reacciones químicas. Un catalizador o un catalítico lo que hace es acelerar la reacción química para que se dé, pero él no es parte de los productos de esa reacción, sino que al final él queda tal cual ingresó esa sustancia. Lo mismo sucede acá con la carga de prueba. Ella no está involucrada en el cálculo de ese campo eléctrico, pero sirve para poderlo determinar. Para calcular el campo eléctrico en un punto P debido a un grupo de cargas puntuales, primero se va a determinar los vectores de campo eléctrico en el punto P uno por uno y enseguida se sumarán para obtener el vector total. Entonces, si tenemos que calcularlo de alguna manera, aquí vemos la expresión, la constante K por la sumatoria de Q sub I entre R sub I, manteniendo la condición de vector unitario ahí. Entonces, vemos un conjunto de cargas. Tenemos la carga Q0 en el centro. Entonces, ¿qué siente esa carga de prueba? Positiva y muy pequeña, para no alterar el acomodo de esas otras tres cargas. Debido a la 1, una repulsión. ¿Por qué? Porque son positivas. Vea que la 1 es positiva, la carga de prueba es positiva, por eso hemos dibujado el vector campo eléctrico a lo largo de la línea que une los centros, pero alejándose de Q0. Entre la 0 y la 2 también es positiva, hay otra repulsión, entonces sobre la línea que está uniendo los centros hacia afuera de la carga 0, que está ubicada en el punto P, dibujamos el vector campo eléctrico 2. ¿Qué sucede con la 3? Bueno, la 3 vea que es una carga negativa. Como se observa, al ser una carga negativa, siente la 0 una atracción por ella. Por eso el vector campo eléctrico 3 va de la 0 hacia la carga 3. Al final, pues, ¿cómo determinamos ese campo eléctrico en el punto P? Pues simplemente sumamos todos los vectores de campo que están por ahí. El vector de campo
1, el 2, el 3, el 4, el 5 y si tenemos más, si tuviésemos muchas cargas más hasta llegar al n. Sumamos lo de i con lo de i de la 1, lo de i con lo de i de la 3, de la 4, de la 5 y así sucesivamente. Lo mismo con la componente en j. Y así logramos determinar entonces el campo eléctrico para un conjunto de cargas. Vea que siempre lo hacemos apareado, de 2 en 2, de 2 en 2 y sumamos el total. Líneas de campo eléctrico. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Entonces vea que eso se conoce o comúnmente a veces se llama nacen en las cargas positivas, las líneas de campo eléctrico, mueren en las cargas negativas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, colocamos la carga, le acercamos la carga de prueba, vemos que experimenta esa carga de prueba para poder dibujar esa línea de campo. En las positivas, como son positivas hay una repulsión, por eso vemos que nacen las líneas de campo en esa carga, pero una negativa tiene atracción por la carga de prueba, por lo tanto, entonces la línea de campo apunta muriendo en esa carga negativa. El número de líneas dibujadas saliendo de una carga positiva o aproximándose a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Bueno, ahí lo que nos están diciendo es que si tenemos mucha carga, una carga grande, un valor grande de carga, tenemos que dibujar muchas líneas para de alguna manera representar que el campo es más intenso en esa carga. Por el contrario, si es una carga pequeña, una carga disminuida, dibujaremos pocas líneas porque es proporcional a esa cantidad de carga. Ningún par de líneas de campo eléctrico puede cruzarse. Eso quiere decir que no podemos tener una línea de campo eléctrico sobre otra. No se pueden cruzar. Lo que pasa es que se enfrentan y ocurre un doblez entre ellas o una atracción, de manera que conforman una sola línea. Las líneas de campo se dibujan de forma que el vector sea tangente a ellas en cada punto. Además, su sentido debe coincidir con el de dicho vector. El número de líneas que entran o salen es proporcional al valor de la carga, como lo hemos comentado en la lámina anterior. Las líneas se dibujan simétricamente o en la medida de lo posible, traten de hacerse siempre simétricamente. Las líneas empiezan o terminan solo en cargas puntuales, no pueden nacer de la nada. Para que puedan nacer tiene que haber en ese punto de nacimiento una carga, o para que mueran ahí es porque hay una carga negativa, pero no podemos tener una línea de campo sin nacer o en positiva o morir en una carga negativa. No pueden estar solas, aisladas ahí, nacer de la nada o morir en la nada. O muere en carga negativa o nace en carga positiva. La densidad de líneas es proporcional al valor del campo eléctrico, entonces si dibujamos muchas líneas es porque es un campo eléctrico muy intenso, si dibujamos pocas líneas es un campo eléctrico menos intenso. Por último, pues lo que se indicó hace unos instantes, nunca puede cortarse dos líneas, nunca pueden cruzarse, no puede haber una línea sobre otra. Y esta es más o menos la forma en que se dibujan las líneas de campo. Vea que tenemos una carga positiva, la roja. Si colocamos una carga de prueba sobre cualquiera de esas líneas rojas, vea que lo que siente es una repulsión. Por eso hemos dibujado líneas que van hacia afuera de la carga positiva. Por eso se dice que nacen en las cargas positivas. Por el contrario, si lo vemos en el del lado derecho, en color azul, una carga negativa. Si colocamos una carga de prueba sobre una de esas líneas, vea que lo que siente es una atracción. La carga de prueba era positiva, si no lo recuerdan. Por eso hemos dibujado las líneas muriendo en la carga negativa. En la parte de abajo, nuevamente se repiten esos dos dibujitos, pero adicional, vemos cómo quedaría la conformación para cuando tenemos dos cargas juntas, ya sean de signos contrarios o de signos iguales. En el caso de signos contrarios, el efecto de atracción que se da lo que hace es que provoca un doblez de la línea. Entonces vea cómo se atraen esas líneas y se curvan de la carga positiva hacia la carga negativa. Por el contrario, en el punto D vemos dos cargas iguales, dos cargas positivas. Entonces vea que ese efecto de acercar cargas iguales lo que provoca es una repulsión de esa línea, por eso se doblan hacia afuera, siempre naciendo en esas cargas porque son positivas. Si ese dibujo D fuese pero para cargas negativas sería igual, nada más que las flechas dirección contraria, muriendo en la carga, pero siempre un efecto de repulsión por tener cargas de signos iguales.
Aquí lo vemos en una manera más ampliada de ese dipolo que hemos conversado al final, cómo se van construyendo esas líneas. Se vea muy curioso acá que como ambas cargas son iguales, dibujamos la misma cantidad de líneas del lado azul que del lado positivo o lado naranja. Lo mismo pues cuando son de signos iguales, vea la repulsión que se da entre esas líneas, cómo se abren esas líneas, cómo se tiran hacia afuera. Bueno, en esta animación vemos que el comportamiento de las líneas conforme las cargas se mueven. En la del centro, vea que ninguna línea de campo se cruza. Simplemente lo que hacen es reacomodarse, curvarse para satisfacer el efecto de las tres sobre un punto dado. En las otras pues vemos cosas similares. ¿Qué sucede si de uno de los lados tengo más carga? Si la carga es más grande en uno de los extremos. Bueno, vean que simplemente cuando enfrentamos dos cargas, una positiva y una negativa, en este caso la positiva es el doble de la otra, el doble de la negativa. ¿Qué implicación tiene eso en la construcción de las líneas de campo eléctrico? Bueno, simplemente que como tengo más carga del lado positivo, debo de dibujar más líneas de campo. ¿Para qué? Para de alguna manera representar por medio de las líneas que el campo ahí es más intenso. Pero del otro lado, en el caso del azul, la negativa, tengo menos líneas. ¿Por qué? Porque es un campo menos intenso. Si lo contamos, si contamos la cantidad de líneas, vemos que del lado rojo tengo 16 líneas saliendo de la carga positiva. Tengo la carga negativa que provoca una atracción, pero como es la mitad de la otra, solo la mitad de las líneas llegan. Por dos que nacieron en la positiva, solo una logró llegar a la carga negativa y por eso hemos dibujado solo 8 líneas de campo ahí. Mientras que en la carga positiva tenemos el doble. ¿Por qué? Porque tiene el doble de carga. Y al lado derecho vemos una placa. En el caso de una placa, en los bordes lo que provoca las líneas de campo es ese efecto de borde que hace un doblez de la línea de campo. Un poco más de animaciones de qué pasa cuando colocamos una carga en un campo, en este caso una carga positiva. Entonces vea que se expulsa de la positiva hacia la negativa. En el caso de dos positivas lo que vemos es que va hacia afuera, van hacia afuera las líneas y las cargas que hemos colocado ahí para que se muevan en ese campo eléctrico. El campo eléctrico provoca un movimiento de cargas, es un agente provocador de una fuerza. De hecho, vean que en la definición de campo eléctrico hemos indicado región alrededor de una carga, que se manifiesta como fuerza de atracción o repulsión. Atracción, cargas diferentes. Repulsión, cargas iguales. Bueno, para ir cerrando esta parte, ahora hablamos de distribuciones continuas de carga. Las cargas no siempre son cargas focalizadas, puntuales, colocadas en un punto específico que las hemos representado como una esfera, sino que también pueden estar las cargas distribuidas a lo largo de un continuo, a lo largo de una vara, a lo largo de una placa, a lo largo de todo un volumen, y eso pues lo conocemos como distribuciones de carga. ¿Qué es una distribución continua de carga? Dice que se trata de una situación en que la carga no está concentrada en un punto, sino distribuida a lo largo de un elemento lineal o superficial. Entonces tenemos tres distribuciones de carga: la densidad lineal de carga o distribución lineal de carga, que es carga por unidad de longitud. Por eso hablamos de un dq entre un dx, un diferencial de carga entre un diferencial de distancia. Cuando vean derivadas o integrales entenderán un poco más eso. Lo cierto es que es carga sobre longitud, por eso Coulomb sobre metro. Ejemplos de eso, bueno, cuando las cargas están depositadas sobre un alambre, sobre una barra, sobre un hilo. En esos casos hablamos de distribuciones lineales de carga. Densidad superficial de carga, que es la segunda, sigma. Sigma es igual a carga sobre superficie sobre área, o un diferencial de carga entre un diferencial de área, carga sobre superficie, y las unidades corresponden a Coulomb sobre metro cuadrado. Cuando hablamos de una distribución de carga superficial, bueno, si tenemos una placa, una superficie, una tabla, y las cargas están distribuidas sobre la superficie de esa tabla, ahí hablamos de una densidad superficial de carga. Por último, hablamos de la densidad volumétrica de carga. Y esto es pues cuando la carga está distribuida a lo largo de todo un volumen. Por eso carga sobre volumen, más o menos como la densidad de masa normal de masa entre volumen, nada más que aquí es carga entre volumen. O un diferencial de carga entre un diferencial de volumen.
unidades Coulomb sobre metro cúbico. Bueno, en el primer caso dice que hablamos de una densidad lineal de carga. Entonces vea que es carga por unidad de longitud, carga que no está depositada como se indicó en un alambre, en un hilo, en una barra. Y ahí vemos una imagen de lo que podría ser una barra cargada positivamente, y entonces vemos ahí que tomamos un pedacito de distancia, ese dx azul que está por ahí, y sobre ese dx azul tenemos un diferencial de carga. Nosotros no vamos a integrar, solo vamos a trabajar en forma lineal esto, así que no nos asustemos por esos diferenciales de dq, dx y el otro que es dq sobre un dA. Bueno, densidad superficial de carga. En este caso es cuando la carga está depositada sobre la superficie, como eso amarillo que se ve alrededor de ese cilindro. Pues ahí podríamos hablar de una densidad superficial de carga. O si está en la parte externa de esa esfera verde, todo lo que es eso verde ahí estamos hablando de una distribución superficial de carga. Carga distribuida sobre la superficie o densidad superficial de carga. Y la densidad volumétrica, pues que como se mencionó, la carga está distribuida a lo largo de todo el volumen. Como si fuese una naranja, entonces correspondería a que la carga está en el jugo de la naranja. El jugo de la naranja está desde la parte central hasta llegar a la superficie, que es donde está la cáscara. La cáscara podría ser un ejemplo sencillo de una distribución superficial de carga. Vea que la carga estaría sobre esa cáscara. Entonces podemos hablar ahí de que es una distribución superficial de carga, esa superficie en la cual se colocan las cargas. Si es a lo largo de un volumen, pues hablamos de una densidad volumétrica de carga, como se ve pues aquí en la parte inferior. Bueno, no es parte de lo nuestro, pero para cuando lo vean en algún otro curso más adelante, cuando hablamos de distribuciones de carga, distribuciones continuas de carga, lambda, sigma y rho, nuestra expresión del campo eléctrico se ve modificada, y ahora hablamos de un diferencial de campo eléctrico, va a ser la constante de Coulomb por un diferencial de carga entre un R cuadrado, y mantenemos la condición de vector. Bueno, en estos casos esa expresión se utiliza cuando hay que hacer integrales, cuando tenemos que integrar. Nosotros no vamos a integrar, entonces prácticamente no vamos a usar esa expresión. Y bueno, ya para terminar, vemos aquí distribuciones de carga a lo largo de todo, como una nube o bien un alambre. No siempre pueden ser lineales, pueden ser curvos. Lo cierto es que esas son las distribuciones continuas de carga.